queremos denunciar los servicios mínimos que se han decretado en esta Cámara, en este Parlamento. No son desde ningún punto de vista justificados y además vulneran claramente el derecho que los trabajadores y las trabajadoras de este Parlamento tienen para hacer huelga. La celebración del Pleno del jueves no es, desde nuestro punto de vista, un servicio esencial y, por lo tanto, no se pueden decretar los servicios mínimos que se han decretado. Y lo que decimos está corroborado por una sentencia judicial que en la huelga convocada el 29 de marzo de 2012 se produjo, ¿no? En aquella sentencia se decía que este Parlamento no demostró que la celebración del Pleno dicho día de huelga general, el 29 de marzo, fuese un servicio esencial. Y el ejemplo más cercano lo tenemos en Nafarroa, donde ese día, por mayoría, no habrá actividad parlamentaria. Y con todo ello se demuestra que se puede y se podía haber cambiado de día del Pleno. Hay fechas para hacerlo en el calendario sin ningún problema y se ha hecho en algunas otras ocasiones. Y de esa manera se respetaría el derecho a la huelga que tenemos todas las parlamentarias y todos los parlamentarios, también todos los trabajadores y las trabajadoras de esta Cámara, y desde ese punto de vista no pedíamos que ningún parlamentario o parlamentaria dejase de trabajar ese día, simplemente que no hubiese pleno